Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Primer Plano y a una pregunta. ¿Qué tal andan ustedes de humor? La pregunta viene al cuento porque, no hará mucho, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que estaba consciente de que había un cierto mal humor social en México. Las noticias, las malas noticias, entendía bien las fuentes de este mal humor, pero él señalaba que México va bien, la cosa marcha, la economía, se nos dice ahora, el Producto Interno Bruto ya tiene perspectiva de llegar, pues no al 3, pero casi al 3% anual, que no es gran cosa comparado con el 6% que había cuando el milagro mexicano, pero dada la situación en otros países latinoamericanos, Venezuela, Brasil, etcétera, sí, no está mal. Pero ¿cuáles son las causas de este, en efecto, mal humor social? Vamos a tratar en la mesa de poner algunas de ellas. Una, la dejo ahí y a ver qué dicen mis compañeros. Que en las elecciones que vienen, en las de este año, en los estados, todo indica que el PRI va a ganar, al menos así nos dicen las encuestas. ¿Quién sabe qué pase? Pero entonces estamos en una situación sin salida. Las elecciones nos llevarán al mismo lugar. Creo que hay razones para el mal humor, la inseguridad, la ausencia de una utopía mexicana, de una idea de un futuro mejor. No, le estamos dando vuelta a la noria. Pues lo dejo ahí. Que vale la pena contrastar esta referencia al mal humor de la sociedad mexicana o de los mexicanos con el buen humor que ha mostrado el presidente Barack Obama en una reunión reciente que tuvo con los periodistas, con 1000 periodistas, en donde se dedicó a hacer un discurso que tenía sarcasmos, ironías y una serie de referencias veladas, pero que todo el mundo entendía, a los candidatos presidenciales, particularmente a Trump, y usó el pitorreo, la burla, el ludibrio, que es burla pública, para contrastar el humor del presidente, lo que él ha hecho, el presidente Obama. Y aquí tenemos un presidente que habla efectivamente de un mal humor, pero no dice cuáles son las causas de ese mal humor. Probablemente el presidente está resentido porque ha bajado mucho su aceptación en la sociedad, que está malhumorada, y parte de su mal humor pues, se traslada a una opinión negativa respecto de la operación del presidente, respecto de la acción que el presidente ha tenido, y tiene una aceptación mucho más baja. Hay otras explicaciones. No ha cesado el crimen organizado, ni se ha reducido la violencia, siguen los secuestros, eso es algo más que mal humor. Ese ya es un conflicto de delincuentes que están dentro del Estado, que están metidos en la cúpula del poder, que están metidos en la base social, lavando dinero. Esa es una causa que podría ser más que de mal humor, de causar mal humor. Estamos causando temor, angustia, frustración, enfermedades, muertes. Creo que el mal humor tiene muchas acepciones. Quiero comenzar polemizando con Lorenzo cuando menciona lo de las elecciones y que en efecto en la gran mayoría de los estados va arriba el PRI, ¿sí? Hay un par de elecciones competidas, como en Veracruz, Y eso es pero de dónde para tener mal humor. Pues sí, de dónde escoger, ¿no? Y Puebla, que está arriba el PAN, ¿no? Pero fuera de eso, en efecto, entonces, ¿por qué si hay un mal humor social con respecto, es un humor social, hay que decirlo, respecto al gobierno, ¿sí? No es un mal social, porque si tú comparas ese mal humor social con las encuestas sobre felicidad que ha publicado el INEGI y cómo te sientes, ahí la gente se siente satisfecha con su trabajo, con su vida, con su familia. Somos uno de los países, según dicen las encuestas internacionales, más felices. Así que colijo, del verbo colegir, colijo que nuestro mal humor es con el gobierno.
Pero la polémica contigo, Lorenzo, es que, pues sí, supongamos que de las 12 no ganara 9 el PRI, que es lo que esperan los encuestólogos, ¿sí? Que perdiera 9 el PRI. Pero nuestra alternativa es el PAN, el PRD, que ya han también gobernado y que han mostrado las mismas mañas, la misma manera de ejercer el poder. Así que no creo que eso mejorara nuestro humor social. Y cuando hablamos de humor social, para mí, de verdad, el punto nodal de este humor social es el cinismo que vemos en nuestros gobernantes. Es posible que antes cometieran las mismas prácticas, pero ahora hacen gala de ello. Saben que están cubiertos por el manto de la impunidad, desprecian a la opinión pública, desprecian a la opinión publicada, que nos desprecien a nosotros y lo que digamos en primer plano, pues me parece muy bien, sí, pero también a la opinión pública. Y entonces están encerrados y yo me pregunto, ¿para qué el reconocimiento público de un mal humor social si el líder de este país no da causas y sobre todo no da soluciones para ese problema que él puso sobre el discurso? No lo pusimos nosotros cuatro, lo puso él. Yo esperaría de un mandatario que me dijera, percibo un mal humor social. Las causas que yo percibo, pero ayúdenme, son estas. Y las soluciones que te estoy proponiendo son estas otras. Pues si no, pues para humores sociales, pues todos los lunes lo relatamos nosotros, ¿no? Hay varias dimensiones que me encantaría comentar. La primera tiene que ver con una maniobra muy común en los políticos mexicanos de echarle la responsabilidad a la sociedad de los problemas que enfrentan. Es decir, no es la falta de eficiencia o la falta de seriedad en el combate a la corrupción o el control de la violencia lo que provoca el mal humor, sino que es problema de nosotros, los mexicanos, que no acabamos de entender lo que hace el Estado y en particular el presidente y su equipo, porque no es solo Enrique Peña Nieto, Lorenzo. Es bastante frecuente cuando tú dialogas con ellos que se sienten hasta víctimas de este mal humor social. Incomprendidos. Hay una sensación de que no están siendo comprendidos. Y valorados. Ni valorados. Luego me paso un terreno más complejo que es el de las culturas. La mexicana es una cultura solemne. Miguel Bazáñez, que ya regresó a su trabajo académico a Boston, terminó un libro que aún no sale, en el cual estudia los diferentes estados de ánimo, las grandes civilizaciones, y lo que encuentra es que nuestra cultura, la ibérica, es solemne. Y por tanto, lo que tú señalas una ritual anual por el cual el presidente va ante los acreditados a la Casa Blanca, los periodistas. Estás hablando del presidente Obama. Del presidente Barack Obama, pero no solo él. Todos los presidentes tienen que ir cada año a pronunciar un discurso lleno de humor, de burla de sí mismo, de todo el sistema político, porque forma parte de su cultura el airear públicamente el humor negro. Nosotros tenemos una sociedad que pese a todo hace gala del humor. En las condiciones más adversas tú escuchas el humor negro, pero eso no se traslada a la vida pública. Es más, alguien a quien respeto mucho me decía telefónicamente, a raíz de otra cosa, ustedes en primer plano jamás lanzan una broma, son demasiado serios. Estoy de acuerdo que los temas que tratan son serios, pero podrían a veces aligerarlos para que su auditorio, los que los estamos viendo, no terminemos con el corazón estrujado de la preocupación. Tiene razón. Creo que tiene razón en algo de eso, pero independientemente de eso, señor presidente, no nos eche a nosotros su falta de capacidad para resolver problemas. Usted no está siendo capaz. Ese es el problema que tiene. El humor lo usó Fox,
él intentó desolemnizar la presidencia. Con las víboras prietas. Con las víboras prietas, las tepocatas, etcétera, pero una incapacidad para gobernar fantástica hizo que ese ataque a la solemnidad se convirtiera en algo tan malo como la antigua solemnidad. En el caso de Barack Obama, él tiene varios logros y logros importantes. Entonces tiene la confianza de burlarse de sí mismo, basado en su propia historia como presidente. Está consciente de que tuvo problemas, pero lo hizo bien en términos generales. En cambio, en el caso de Fox, bueno, el desastre fue completo. Pero volvamos al tema de un malestar general. Yo lo entiendo como la falta de alternativas. Es decir, vemos que estamos mal y no hay salida. Yo decía lo de las elecciones. Bueno, tiene razón, María Amparo. Gane o no gane el PRI, de todas maneras está la partidocracia. No hay una salida clara. Entonces, el mal humor está en esa especie de callejón sin salida donde nos encontramos como sociedad. Llegaron de fuera expertos a tratar de sacar adelante la tragedia de Ayotzinapa. Nada. Nos quedamos más o menos como estábamos, o peor, porque ahora hay más dudas, más interrogantes. No salimos en el tema de la inseguridad, vamos peor. Una y otra vez vemos cómo el crimen organizado está ganando espacios. Una guerra que ha costado miles de muertos y vamos retrocediendo. Entonces, las causas del mal humor, lo que nos debería de preocupar es que no tengamos más mal humor. Porque y con esto termino, en el caso último de Irak, el mal humor por la corrupción llega al punto que se lanzan contra la zona verde, atraviesan las barreras que habían creado desde Estados Unidos en esa zona del centro de Bagdad y van a la Cámara, al Congreso, a tomar el Congreso y decir, son ustedes una bola de inútiles corruptos. ¿Estamos en ese camino? Dos acotaciones personales o personificadas. Una en relación con Fox, porque había un humor cuando era candidato que resultó positivo y le trajo muchos votos y simpatía. Después el humor, a veces involuntario, como el que va a una reunión de las academias de la lengua en Zacatecas y en lugar de decir Jorge Luis Borges, dice José Luis Borges. Como no había leído una sola línea de ese señor, ni de muchos otros, pues no sé qué escritor le hizo ese discurso metiendo un autor que en su vida había leído, ni leyó nunca más. Entonces, generó un error, un humor involuntario, que era no burla como la que él hacía con las víboras prietas y las tepocatas, sino una burla de sí mismo, pero no una burla como la que hace Obama o con la que hizo Clinton cuando terminaba, que salió tocando el saxofón, o como Obama que se pintaba de calavera, que presentó en ese mismo un video de autopitorreo, pero era voluntario. El problema de Fox era que era involuntario. Y una segunda acotación personal es la de Carlos Monsiváis. Nuestro querido Carlos Monsiváis, para documentar nuestro optimismo, era una columna antisolemne y así se anunciaba. Y estaba dedicada a pitorrearse y a hacer de las cosas solemnes de los políticos priistas oficiales una burleta permanente, ¿no? Era graciosísimo en la antisolemnidad. Un pequeño detalle, brevísimo, no era solo el presidente, sino Marta Sagún se las traía. Es inolvidable cuando va al Museo de Antropología y también escribe un discurso y habla de la rabina Gran Tagora, que era, refiriéndose a Rabindranath Tagore, un hindú que obtuvo el premio Nobel de literatura, vamos. Como esas se las traían, eran... no lleva al buen humor. Todos los candidatos cometen esas. Bueno, a ver, ahí tenemos a Trump diciendo el 7-Eleven, que es el súper en vez del 9-11, ¿no? Pero nada más para cerrar, mira, o traducimos nosotros, la sociedad, ese humor social, ¿sí? Que se ve por los suelos, ¿sí? Lo traducimos, esa indignación, en acciones
para cambiar esto. No sabemos cómo bien, pero poquito a poco en diferentes cuestiones. O vamos a seguir con ese humor social y vamos a llegar a vías que no me parecen las adecuadas. Sí, el mal humor nos puede tragar a nosotros, pero vamos a un corte, espérenos un momento y volvemos. Sí. Bueno, pues ese humor social del que hablábamos en el bloque pasado también tiene mucho que ver con el desempeño de los legisladores. Tiene que ver con los escándalos de corrupción, con los pleitos entre los grupos parlamentarios y también con el no procesar ciertas iniciativas, unas que son más importantes para el desarrollo del país y otras que son menos, pero que han prometido y no han cumplido. Dejan muchas deudas, como siempre, y esto ocurre en todos los países. El Congreso, al cerrar ahora el periodo de sesiones, el 30 de abril, pero hay tres particularmente, yo diría dos, pero voy a meter la tercera porque todo el mundo habla de ella. La tercera es la marihuana, que finalmente no la dictaminaron, a pesar de que había una iniciativa más o menos de avanzada, no como creo que nos gustaría en esta mesa, en donde se liberalizara más, en particular, la descriminalización de la marihuana. No nada más hace falta subir el gramaje, pero con buenas noticias como sacar a la gente de la cárcel que tiene estos delitos. Podrían sacar de golpe entre 250 y 300 mil pesos. No va a ser personas, no va a haber la legalización para efectos lúdicos, pero en fin, no la sacaron. En segundo lugar está esto que viene ya hablándose pues desde inicios del gobierno de Peña Nieto, que es el famoso mando único. Primero nos dijeron que guardias nacionales, luego nos dijeron que mando único, luego que nos dijeron que policía única, que son dos cosas diferentes, porque en un caso son los estados con policías estatales y en el otro caso es la federal, ¿no? Y finalmente nos hablaron de un modelo mixto. Yo soy muy escéptica con que el cambio institucional, el cambio de nombre o el cambio incluso de adscripción vaya a cambiar las cosas en términos de estrategia. Si no, vean el mando único, por ejemplo, en el Distrito Federal hay mando único, ¿sí? Y no es mucho mejor el mando único del Distrito Federal que el mando no único de las entidades federativas, ¿no? En Guerrero o en fin, ¿no? Entonces, no creo que por ahí vaya la solución, pero nos deberían de decir algo. Y finalmente, para mí, la más importante, que son el conjunto de leyes que las podemos englobar en el famoso Sistema Nacional Anticorrupción. Al final, creo que gracias a el empuje de muchas organizaciones de la sociedad civil, se llevó, aunque fue al final del periodo, se llevó la discusión, se tienen documentos, porque hay que decirlo, la gente está mal informada, ni siquiera son dictámenes, ni siquiera son predictámenes, y se llevó a que retomaran muchas de la gran mayoría, yo te diría, de las normas que propusimos en la Ley General de Responsabilidades del Sector Público, la mal llamada 3 de 3, pero se retomaron. Pero ¿saben qué es lo que tenemos al final del día? Un documento muy bien hecho, ¿sí? En donde hay muchas coincidencias de dos senadores del PRI, que son el senador Cervantes y el senador Escudero. No son, como les digo, ni predictámenes, ni dictámenes, ni están avaladas siquiera por el grupo parlamentario. Entonces, pusimos ideas, se retomaron, yo reconozco, trabajamos como Parlamento abierto, nosotros no negociamos, pusimos las ideas, pero ahora nos quieren mandar a un extraordinario después de las elecciones, porque piensan que les van a afectar. O sea, sí creo que ahí hay que exigir que ese documento, que de verdad los conmino a leerlo, que es muy bueno, se dictamine de inmediato y no el 8 de julio, después de que pasaron y saben quién gana y quién pierde, ¿no? Pues yo en la anterior intervención señalaba lo de Irak y vale la pena volver a ese tema. Uno de los líderes religiosos, Muqtada al-Sadr, que ha estado haciendo escándalos desde hace ya un buen tiempo, es el más duro, y su padre también lo era. Esta vez lanza a sus seguidores contra el Parlamento porque ya no aguantan la corrupción. El país está hecho un desastre en Irak.
Y los legisladores, como si les hablara no sé quién, ahí no la Virgen, pero alguien les habla y no hacen no toman ninguna acción porque son parte de la corrupción. En Brasil, ¿qué es lo que pasa? Van a juzgar a Dilma, pero ya se nos quedó clarísimo, las 2/3 partes del Congreso en Brasil, de los diputados, son parte de la corrupción o están acusados de la corrupción. ¿El vicepresidente que va a asumir también? Y el vicepresidente. Entonces, es un problema muy, muy extendido en el mundo que da lugar, en el caso de Brasil, al ataque durísimo contra la presidencia. En el caso de Irak, el ataque físico a unas instalaciones muy resguardadas. En el caso mexicano, da lugar al mal humor social. Pero sí tenemos que hacer algo, porque el mal humor social no nos va a llevar a ningún lado. Y esto que nos ha hecho nuestro Parlamento no tiene nombre. Madre. Son entre unos irresponsables y unos miserables. Ah, caray. No, oye, el día de hoy estoy escuchando a María Amparo diciendo que dos senadores del PRI presentaron un buen trabajo. Y no le hicieron caso. Que va en contra de la opinión que uno lee de otras representantes de organizaciones, así que confieso que habrá que aclararlo. Lorenzo elogiando la toma de un parlamento en Irak, lo cual no puede elogiar al de acá. Muy buena. ¿Y tú? No, yo estoy igual que ustedes, estupefacto y desconcertado porque parece que solo nos están dejando la acción directa ante tanto cinismo. Y por acción directa no estoy pensando la violencia, sino ya irnos a acciones de demandas civiles de diferente tipo, recurrir a todos los instrumentos, porque es que el cinismo al que llegan, les cuento una anécdota que tal vez algunos en el auditorio también la han vivido. Me entretengo mientras estoy en el tráfico de la Ciudad de México a adelantármele al spot del constituyente. Ya empezamos, entonces, cuando oigo que empieza un spot, le cambio. Generalmente les gano, generalmente. Hoy me ganaron y empecé a oír un spot maravilloso en el cual un personaje con voz engolada hablaba como un candidato ciudadano. Dije, ay, mira un spot, porque decía, y los partidos corruptos que se encargan de aprobar leyes y de los moches, bueno, era una denuncia. Y para librarte de la corrupción, vota por Nueva Alianza. Sí. Por el partido del Bester Gordillo. Sí, precisamente por eso. El del diputado que le agarraron departamentos y lo hace el candidato en presidencial Miami. Por el partido del diputado Quesada, no recuerdo el nombre, con Z, ¿con S o con Z? Con Z. Con Z, ay, como yo. Sí, que se burlaron de mí hace unas 2 semanas. Bueno, me insinuaron que era pariente mío y no es nada mío. Que lo agarraron con 8 apartamentos por 8 millones de dólares, porque se dedica a transar a los profesores con venta de productos inmobiliarios. No, mobiliarios, también muebles a precios estratosféricos. Créditos. Es decir, está muy bien acercarse a los poderosos, pero creo que tenemos que organizarnos por nuestro lado y hablar desde las posiciones más de fuerzas, porque con palabras, ideas, pues no creo que vayamos muy lejos, porque no tienen ganas de cambiar. Ese es el problema. Yo quisiera resaltar un tema que fue planteado aquí, yo me atreví a plantearlo hace como un mes en este programa, donde decía que había un término que se había puesto el propio Congreso, que está en un transitorio de la Constitución, que establece el 28 de mayo, que está ya próximo, como plazo que tenían para dejar aprobadas todas las leyes en el sistema anticorrupción. Ese particularmente es el que tiene plazo. Y que veía yo que estaba muy retrasada todo el dictamen y que probablemente no iban a cumplir. Esto me fue siendo contradicho en la prensa y en diversas opiniones, porque hubo gente que dijo, no, sí lo vamos a sacar, vamos a salir adelante. Todavía hasta los últimos días, antes de que concluyera el periodo que acaba de concluir, se dijo, ya viene, sí vuela este asunto,
y finalmente quedó atrapado y manifiesto de que no van a hacerlo antes del 28 de mayo, que es lo que la Constitución manda. Eso es grave, ¿no? Que un legislador esté faltando a lo que ellos mismos se impusieron. Autoimpusieron, ¿verdad? Sí, sí. Es un grave engaño a la opinión pública, a la ciudadanía. Además están estos otros dos temas que no tenían plazo estricto, pero que sí tienen una urgencia importante, el de la marihuana y el del mando. Aprueben lo que aprueben, pero ya aprueben algo, porque no es posible que tengamos todavía una duda de cuál es nuestro sistema de seguridad, cuál es nuestro sistema de policía, si es el mixto, si es el mando único, seguimos en las mismas. Y esto es terrible. Y estar posponiendo para ver los resultados de las elecciones del 5 de junio y a partir de ellas negociar, te doy esto, pero me apruebas aquello, es verdaderamente, pues ya no corrupto, es verdaderamente traumático para la ciudadanía estar recibiendo estos engaños, estos atoles con el dedo que el Congreso nos da. Yo voy a permitir un copycat con Sergio Aguayo, que en el bloque pasado le habló al presidente de la República. Yo le voy a hablar ahora a los senadores. Señores senadores, dejen de engañarnos. Ahí hay 4, 5, se tienen que pasar 6 leyes para el sistema anticorrupción, más la transformación del Código Penal, más la ley de la Fiscalía Anticorrupción. Ya hay, de 5 de estos, de 6, ya hay un documento que de verdad retoma la mal llamada 3 de 3, retoma casi todos los elementos. Hay polémica sobre los datos que debe de tener la declaración patrimonial, que se va a hacer pública, porque también se va a hacer pública. El problema es de los datos, y ahí el problema es balancear el derecho a la privacidad con el derecho a la rendición de cuentas, ¿no? Y bueno, es un problema, la verdad, en México, y cada quien tendrá ahí su opinión. Pero llamen, por favor, señores senadores, al periodo extraordinario y no se echen la bolita entre ustedes, porque PRD, PAN y el resto de las fracciones podrían pasar ellos solos la ley, les alcanza, no es mayoría el PRI solo, o sino que el PRI y el Verde, así que todos llevan la misma responsabilidad, ¿sí? Y que no nos estén dando a tole con el dedo con que no se pudo llegar a acuerdos. Sí hay acuerdos, ¿sí? Y se puede pasar antes del 28 de mayo. No es posible que nos manden a después de las elecciones. Y esta idea de hacer público los bienes que tienes como persona, tu familia, etcétera, ese sí es un problema sin solución clara, porque mientras no tengamos seguridad, claro, sí hay cierta razón en decir, oigan, yo digo cuánto tengo y al rato me secuestran a mí, a mi esposa, a mis hijos, y no es cosa absurda. Sí hay motivo de preocupación, pero también como ciudadanos, oigan, ¿qué bienes tiene usted? Un señor Yunes en Veracruz de repente resulta que tiene unos montones de millones. Así es, tenemos que discutir ese tema, pero ha sido un éxito por parte de la sociedad civil el poner el tema en la discusión y a ver qué se logra en el extraordinario. Nos vamos al siguiente bloque, quédese con nosotros. El miércoles en el Colegio de México se desencadenó un sainete que sintetizo. El Seminario de Violencia y Paz invita a Ricardo Monreal, delegado en la Cuauhtémoc, que lanza 2 ideas polémicas. La primera es que en la delegación Cuauhtémoc, y en concreto en Tepito, hay grupos que actúan, se visten, se comportan como crimen organizado, que él no puede realmente verificarlo porque, y ahí viene la segunda idea, no tiene la capacidad policíaca ni jurídica para actuar contra ellos. Y dice que el gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, no actúa. Bueno, respondieron el jefe de gobierno desde Guadalajara, dio instrucciones para que se demostrara que eso no era cierto. Sale Patricia Mercado y lo regaña públicamente, y luego salen diputados y dicen, sí, si usted sabe, pues vaya y denúncielo. Se le lanzaron así como jauría. Monreal luego ya va, y por ahora está
acallada el asunto, pero no es menor, porque la pregunta de fondo es si ya está actuando el crimen organizado en la Ciudad de México o los grandes carteles. Y en ese sentido, imitando a María Amparo Casar, de que habla directamente a los funcionarios, Miguel Ángel Mancera, Patricia Mercado, diputados que refutaron esa idea, me gustaría que aclararan o respondieran a dos piezas de información que los contradicen ustedes. Una, en junio del 2015, la DEA, esa organización gigantesca en la cual confía tanto el gobierno de Peña Nieto y que asesora gobiernos, pone con todas sus letras que en la Ciudad de México operan 5 carteles. Los Zeta, la familia michoacana, los Templarios, los Beltrán Leiva y otra más. No ha habido ningún comentario al respecto, pero lo más curioso y hasta jocoso es que el gobierno federal en su lista de 99 municipios y delegaciones donde hay indicios de alta peligrosidad por crimen organizado, mete a 5 delegaciones de la Ciudad de México, entre ellas la Cuauhtémoc. Es decir, más allá de las percepciones, hay 2 instancias, la DEA y el gobierno federal, que nos están diciendo que sí hay presencia del crimen organizado, o se infiere. Por tanto, lo que yo detecto es esa costumbre de negar lo que no pueden controlar o lo que no puedan manejar. Mejor digan, Patricia, Miguel Ángel, pues que no saben qué hacer y que están atrapados por el miedo o por lo que sea, pero no intenten disimular lo obvio. En mi opinión, con base en esa evidencia y estadísticas de incremento de crimen, de violencia, sí hay crimen organizado, sí hay carteles en la Ciudad de México. Pero la prensa misma nos dice que Unión Tepito está actuando todos los días, que hay extorsión ya, que hay cobro de piso, que hay tráfico de drogas por parte de Unión Tepito, que además se da el lujo, esto es fantástico, de rentar su firma. Entonces, si alguien quiere asaltar o cobrar derecho de piso, le pide a Unión Tepito la franquicia. Y Unión Tepito le da la franquicia. Y si alguien se atreve a usar la franquicia sin su consentimiento, entonces lo matan. Eso lo vemos en la prensa de manera casi normal. Sabemos que existe. Otra cosa que dijo Monreal que es interesante y nos pone aquí a discutir, esto del mando único, dice, bueno, en la delegación yo no tengo a un policía. Okay. Entonces, ¿cómo voy a actuar si tengo que pedirle a alguien más, al mando único, que actúe? Y si el mando único no quiere actuar, supongamos que no quiere actuar porque por razones políticas, la delegación es de un partido y el gobierno del otro. Entonces, no tengo policía. El mando único parece una buena idea, pero cuando uno la ve en la práctica, pues no es tan buena. Yo ¿Sí? ¿Quería? Yo, ¿Tú? ahí voy. Bueno, aquí tenemos un vivo ejemplo, sí, de que no hay solución. O sea, la policía centralizada por sí misma o la policía descentralizada por sí misma no hay. Hay casos exitosos de uno y otro. Nosotros tenemos una policía que es totalmente ineficaz. La municipal, la federal y la estatal. Sí, las 3 son. Y mientras no asumamos ese como el reto a seguir, ¿sí? Y nos quedemos en el diseño institucional, creo que no vamos a avanzar nada. En el caso de la Ciudad de México, ha habido Distrito Federal, porque todavía es Distrito Federal. En el caso del Distrito Federal, ha habido una negación sistemática, a pesar de que cuando entró Miguel Ángel Mancera habló del escudo centro, ¿se acordarán ustedes? Esa era la estrategia, era para que no penetraran los cárteles y para poder blindar a la Ciudad de México con ayuda de lo que sería el área metropolitana. ¿Cuáles son los resultados del escudo centro? Ninguno, porque ha seguido incrementándose la violencia. ¿Qué tenemos aquí?
por fortuna que no se pueden echar la bolita el uno al otro, porque en efecto la policía es del gobierno de Miguel Ángel Mancera. Sin embargo, como revira, decías tú, Patricia Mercado, diciendo, bueno, pero usted no ha cerrado todos los antros, y para eso sí tiene facultades la delegación, usted no ha cerrado todos los antros en donde se venden droga, etcétera, etcétera. Entonces sí podemos ir a eso de echarnos las culpas. Yo espero, ya que tanta gente tiene esperanza, yo no, lo confieso en particular, sobre la Constitución de la Ciudad de México, ¿sí? Que ojalá y prevean esta distribución de funciones y qué le toca a cada quien, quién tiene que asumir las responsabilidades en materia de seguridad delegacional, porque allá hay crimen organizado, pero en otras delegaciones, incluso en Polanco o colonias, que es Miguel Hidalgo, o en La Condesa, sabemos que son centros de distribución de drogas. Bien, a mí no me extraña que el jefe delegacional de la Cuauhtémoc sea el que haya dicho que existe crimen organizado, porque en esa delegación es donde más claramente, o hay indicios más claros de que hay crimen organizado. Desde luego, esto no es igual en Milpalta o en, qué sé yo, Magdalena Contreras, etcétera, porque pues, son rurales. Ahí el narcotráfico tiene muy poca venta de estupefacientes. En la Cuauhtémoc hay 5,000 giros negros reconocidos, a los que se refería la secretaria de Gobierno, y pues sí, efectivamente, estos están bajo la esfera o la competencia del delegado, del jefe delegacional. Y ahí le están devolviendo porque allí es donde opera el crimen organizado, ahí es donde se vende el narcomenudeo en cada uno de los giros negros, hay prostitución, hay una serie de cosas en las que el crimen organizado está metido, tráfico de personas, tráfico de todo, ¿no? Pero es obvio que en muchas delegaciones no existen las mismas características que la delegación Cuauhtémoc. Yo creo que en varias delegaciones se ha venido reproduciendo en alguna medida este esquema de los Estados Unidos, en donde los carteles son casi inexistentes o muy débiles, y lo que existe es una democratización porque de los narcomenuderos, que no pueden llegar a tener mucho poder porque se los cancela el Estado al nivel que sea, y deja que hay una tolerancia para el consumo de drogas, para la venta en menudeo, etcétera. Esto es lo que ha pasado en gran parte del Distrito Federal. Y esa sí es una responsabilidad del gobierno del Distrito Federal. Y luego está la tercera responsabilidad, es que en esta materia de crimen organizado debía centralizarse el mando, no debería mantenerse, no en todo el mando único, porque ahí hay diferencias muy claras entre lo que puede representar el crimen organizado a lo que representa un ladronzuelo, ¿no? Eso sí puede quedar a autoridades inferiores, pero los que tienen la mayor cantidad de recursos son los federales. Ese día, el miércoles, en el Colegio de México, Ricardo Monreal dio una cantidad de información notable porque habló claro. De hecho, llevaba dos presentaciones, o sea, una que fue la pública y otra que era la privada, digamos, con más carnita. Con mucha carnita, porque se sintió generoso en ese momento y le dijo a un colaborador suyo, pásales un pedacito de lo que tenemos. Y entonces empezaron a pasar ahí incluso las caras, los nombres de quienes controlaban la delincuencia organizada. En los centros de cómputo, por ejemplo, aparecían ahí los nombres y es la banda de los Topos y estaba un periodista de Reforma filmando lo que estaba pasando y con eso saca una nota al día siguiente de la presencia del crimen organizado. ¿A qué voy con esto? A que al menos, por los motivos que hayan sido, buenos o como parte del enfrentamiento que tiene Morena con el PRD, sí tiene información Monreal. Y alguien le preguntó, bueno, y esa información, en lugar de entregarse al gobierno central, ¿por qué no lo entrega a la ciudadanía? Que es parte de lo que creo, Ricardo, que deberían hacer ustedes, y hablándoles también directamente. Socialicen información para que sepamos que en los centros de cómputo está actuando grupos del crimen organizado o grupos de
delincuentes protegidos por el crimen organizado, como sea, para tomar medidas, porque además saben exactamente, con la información que nos dio, en qué estaciones del metro, en qué calles, más o menos los horarios cuando se están cometiendo delitos. Toda esa información tiene que difundirse, porque si Miguel Ángel Mancera no va a actuar porque él, por los motivos que sea, porque él cree que es lo que debe de hacer, no nos ha explicado por qué no actúa, pues que nos den los instrumentos a la ciudadanía, porque para poder no ir a tales lados, a tales horas, o que al menos sepamos lo que está pasando. O para exigirles que cierren ciertos giros negros. O sea, podemos ayudarles. Exactamente. Si no pero estamos en contra de los gobiernos. Unos y otros nos siguen tratando por sus motivos como menores de edad, lo que tenemos es la creación de espacios donde sí prolifera más fácilmente el crimen organizado. Con lo cual, dicho esto, sé que no van a responder porque tampoco responden a este tipo de preguntas, pero ojalá y ustedes que nos están viendo los presionen para que nos digan lo que saben. Regresamos. Hace unos días, el Dallas Morning News publicó una nota de la que ya habíamos tenido alguna referencia en tiempo atrás. El alcalde de San Pedro Garza García, el municipio más rico de la República, en Nuevo León, el alcalde Mauricio Fernández, pactó con dice el Morning News de Dallas, que pactó con el crimen organizado, específicamente con los Beltrán Leiva, que pudieran operar y vender libremente a cambio de que no cometieran violencia contra los ciudadanos, etc. Hay una negociación allí y esta es la forma que este alcalde del PAN decidió tratar el asunto, a su nivel, aunque el asunto es federal, porque el tráfico de drogas y el crimen organizado es algo que no le corresponde a un alcalde, pero sabiendo que tiene una penetración en un municipio muy rico, con gente con muchos recursos que vive allí, que puede ser objeto de secuestro, de violencia, etcétera, pues pactó con el crimen organizado, entonces vendan, pero no me toquen a la gente. Bueno, este es lo que publica, es un asunto difícil, grave, que se inscribe y van cerrando este círculo de lo que hemos estado tratando en este problema. Vamos a la parte donde se revientan más fácilmente las cosas, la parte más débil, que es los municipios. La penetración que el narcotráfico ha logrado en los municipios ha hecho que esto sea muy difícil de erradicar en el mediano plazo. Si vemos otros municipios, no entraré en detalle y se los voy a dejar para sus comentarios, pero hay municipios donde la situación a nivel municipal es aterradora. Los presidentes municipales no controlan nada del territorio. El narcotráfico y el crimen organizado en Tamaulipas, por ejemplo, controla ranchos enteros con grandes extensiones, municipios enteros, controla la aduana, controla, bueno, una cantidad de cosas que pertenecen al gobierno federal, al gobierno del estado o al gobierno municipal. Pero la autoridad, la que cobra los impuestos, Tamaulipas. En Michoacán ya sabemos todo lo que pasó, lo de las autodefensas que se organizaron. En Guerrero, bueno, está el terrible crimen de Iguala, de Ayotzinapa, en donde un presidente municipal ordena la entrega de los muchachos aparentemente a la policía municipal para que se los entreguen a Guerreros Unidos, ¿no? En fin, hay una enorme cantidad de evidencias de cómo se ha penetrado la parte más débil de la autoridad en el país, que es lo municipal. Y entonces pone en contraposición dos lógicas, porque aquí lo de Mauricio Fernández es, mire, yo soy presidente municipal, a mí mi municipio déjenmelo libre. Ahora vayan a hacer sus estropicios en otro lado. Y la lógica federal es, oiga, esto tiene que ser una lucha general. Pues no, aquí es casi sálvese quien pueda. Y es que antes así era. Antes era el gobierno federal el que dejaba hacer y deshacer en materia de negocios a los narcotraficantes a cambio de que no hicieran fechorías contra las personas. Y así funcionó por muchos años, por decenios. Entonces, esta lógica de Mauricio Fernández es como aplicarlo a un municipio lo que originalmente se aplicaba a nivel federal. Pero como lo reventaron,
Entonces ahora es sálvese el que pueda. Yo salvo a mi municipio y a ver quién salva a los otros. Dentro de la lógica de García y de Mauricio Fernández tiene mucho sentido. Dentro de la lógica del interés nacional, no. Bueno, lo reventaron, dices tú, Lorenzo. En efecto, se hablaba de que en el PRI había una especie de pacto, ¿no?, Sócrates con el Ruiz. crimen organizado, pero también es cierto que las condiciones eran otras, porque el pacto era dejar el paso, hasta donde entiendo, el tránsito libre. Nosotros no éramos un país de consumo, que todavía tenemos niveles de consumo muy bajo, ni de venta, ni se dedicaba el crimen organizado a otro tipo de delitos como el secuestro, la extorsión, etcétera, ¿no? Entonces simplemente los dejaban trabajar en el sentido de dejarles abiertas las rutas. Eso hay gente que dice que lo reventó Calderón al declarar la guerra con el crimen organizado. Hay otros que creo que tienen una explicación más sofisticada o complementaria, diciendo que el mercado mismo de las drogas o de los estupefacientes en general cambió y entonces esto implicaba. El hecho claro es que muchos alcaldes quisieran, Mauricio Fernández lo dijo hace 5 o 6 años, lo que es más, hubo una grabación que se filtró donde él está negociando y en efecto mantuvo a su municipio en paz, pero claro, a costa de los municipios aledaños que no podían hacer lo mismo, ¿no? Porque las particularidades de Garza García eran otras. El hecho terrible es que tampoco tenemos datos, como en el caso de Monreal que nos platicaba Sergio Aguayo, porque yo los que he leído es desde que un 15% de los municipios, ¿sí?, están tomados por el crimen organizado, hasta, ¿cómo se llama el investigador que trabaja también con Carmen Aristegui? Eduardo Buscaglia, que dice 60%, ¿sí? Creo que debe estar por ahí de la mitad, no lo sé, pero lo cierto es que no tenemos ni siquiera información de qué parte del territorio nacional no pertenece al monopolio de la violencia del Estado, ¿no? Mira, sí tenemos muchísima más información de la que parece. De hecho, son ríos los que están fluyendo por todos lados, pero no hay una institución del Estado y las instituciones privadas, universidades públicas o privadas, tampoco logran centralizarla para darle una explicación coherente, pero ya sabemos muchísimo. Podemos diagnosticar el fenómeno. Pero la extensión. Pongo una variable que generalmente no la incorporamos. Lo que está aportando la comunidad internacional en términos de información es simplemente extraordinario. Si les interesa ver la profundidad a la cual llegó la investigación del grupo interdisciplinario de expertos independientes, busquen las 20 recomendaciones que entregaron el 1 de mayo, el último día, o el 30 de abril, fueron con la procuradora y se las entregaron. Son 20 recomendaciones que van al corazón de la fragilidad del Estado de Derecho en México. Es increíble la claridad con la cual van enumerando, no las enumero. Regreso al tema de Alfredo Corchado. La prensa estadounidense, puedo decirlo, no puedo dar las fuentes, ya se le acabó la paciencia con el gobierno de México o con el sistema político mexicano. Ya llegaron a la conclusión de que no tienen remedio. Creo que nosotros ya también estamos llegando a esa conclusión, aclaro, porque si uno observa a primer plano, o estaba recordando desde su inicio hasta la fecha, pasamos de la esperanza en el 2000 a un tono de mal humor, como bien lo resumiera Lorenzo. Porque se dan cuenta que ya está amenazando su seguridad nacional lo que está pasando en México. Entonces, reflexionemos. Humberto Moreira, ¿dónde sale la información? En un juzgado de San Antonio y en España. Ahora Mauricio Fernández le sale la información de un testigo protegido en Dallas porque vamos, lo que están haciendo en Estados Unidos es captar a los que huyen, los delincuentes que huyen, les dan la categoría de testigo protegido y le dice, habla, llevan el caso al juzgado y como el sistema de juzgados en Estados Unidos es más, fluye la información con mayor libertad, entonces nos enteramos de todo esto.
Sí nos falta una visión general, eso sí, pero de que podemos ahora señalar. Fidel Herrera, por ejemplo, fue indiciado ante la opinión pública en una corte de Estados Unidos y podríamos seguir. El New York Times destapó a Murat. Cada uno, sí, todo ha sido en... Bueno, Sí, no es todo. que ya se acabó la No todo, paciencia. ya se acabó. Pues sí, lo que pasa es que nos está haciendo falta una estrategia en donde se informen las capacidades que tiene el Estado mexicano a sus 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, la capacidad que tienen de fuego, de comunicación, de capitales, de distribución de estupefacientes o de lo que sea, el crimen organizado, y hacer un balance. ¿Qué fuerza le está faltando al Estado mexicano? ¿Cómo? Sí, no basta decir el mando único, se requiere una estrategia muchísimo más detallada, un sistema de inteligencia verdaderamente lleno de esta información que en parte existe, como dice Sergio, pero no está puesta junta. Nosotros somos analistas y vemos cosas por partes, pero la verdad es que el Estado tiene la obligación de verlas en conjunto y de traer una estrategia en donde vaya siendo más eficaz de combatir a lo que es más dañino para la sociedad, más agraviante, más angustiante para la sociedad, y ahí poner mucho más recursos. Sergio dice que tienen la información. Información es poder, pero no la información por sí sola no lleva a las decisiones finales buenas, a poner las cosas en orden. Tienen la información, pero no quieren usar esa información. La información que da el grupo interdisciplinario de expertos independientes son 600 y tantas páginas. Del segundo informe. Del segundo informe. Están disponibles en Internet. Información hay. Claro. Lo que no hay es voluntad. Y ahí tienes razón cuando dice las 20 conclusiones son una radiografía del sistema de administración, procuración e impartición de justicia en México. Pero bueno, es un tema que desafortunadamente vamos a tener que seguir tocando porque es muy grave y nos toca a todos los mexicanos. Nos vemos la semana entrante aquí en Primer Plano.